Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer la lectura comentada del tema 1, la Hispania romana. Bien, voy a leer primero la introducción y luego explicamos algunas cosas. Introducción. La transformación de la península ibérica durante la larga conquista romana fue tal que acabó siendo una de las provincias más romanizadas del mosaico imperial. Como colonia, sirvió fielmente a su metrópoli y fue pieza fundamental de su engranaje económico y militar. Roma le correspondió con creces, tal y como muestra su incalculable legado en la península. Los romanos llegaron en el siglo III para, en principio, combatir a la fiera Cartago, pero su potencial no les pasó desapercibido. Encontraron los metales que escaseaban en la Itálica, vastos campos para la vid, el trigo y el olivo, una cantera casi inagotable de mercenarios y, por supuesto, una privilegiada posición geoestratégica. El destino de Hispania se unió indisolublemente al de Roma. Cuando el sistema esclavista se debilitó en el siglo III después de Cristo y se destabilizaron la economía y el ejército, la caída del imperio arrastró a sus colonias. Los ciudadanos de Hispania se refugiaron en las villas de los poderosos, donde permanecerían hasta la llegada de los visigodos. Bueno, este tema es muy sencillo y la introducción así lo atestigua, ¿vale? Hablamos de por qué Hispania, una tesis que vamos a defender durante todo el tema, de que España es el Imperio Romano, no es algo diferente del Imperio Romano, ¿vale? Bueno, vamos a leer el primer párrafo del desarrollo. Como sabemos, la conquista se llevó a cabo en tres fases. La primera, del 218 al 197 a.C., en la que se combatió principalmente a los cartagineses y en las que cayeron el este y el sur. La segunda, del 196 al 133, en la que se conquistaron el centro y el oeste, a pesar de las fuertes resistencias nativas como las de los lusitanos Viriato o los celtíberos. Y por último, la tercera, del 29 al 19 a.C., capitaneada por Augusto y Agripa, y en las que cayeron por fin los pueblos del norte. El proceso de romanización fue discontinuo en el tiempo y desigual según el pueblo conquistado. En el área íbera, por ejemplo, la asimilación a la nueva civilización fue más fluida que en las zonas celta y celtíbera, quizá por estar menos desarrollada su economía y su vida urbana. Finalizada la conquista, sucedió lo que los antropólogos llaman aculturación. A la dominación del territorio siguió la asimilación de las estructuras social, política, económica y religiosa romanas por parte de los conquistados. Bueno, como sabéis, el coordinador de la EBAU nos dice que las fases de la conquista no son imprescindibles, pero este tema tiene tan poca chicha que le damos un toque de calidad si marcamos cosas potentes, como por ejemplo las fases y en que las fases, por ejemplo, si queréis simplificarlas, podéis quitar las fechas, ¿vale? Pero sin mencionarlas, ¿vale? A no ser que vayáis muy pegados de tiempo, de espacio, de cerebro, pues las podéis mantener, ¿vale? Bien, hablamos del concepto de aculturación, ¿vale? Que es este concepto antropológico que significa que estructuras previas culturales son absorbidas y se asimilan a una nueva cultura, en este caso la del Imperio Romano. Bien, ahora vienen los siguientes párrafos que son llamámoslo así, las instituciones, por usar un término que hemos usado todo el curso, que van a conformar esa realidad que es el Imperio Romano en Hispania. Bien, sigo leyendo. El ejército fue el principal instrumento de conquista y dominio del territorio, pero también un transmisor de la cultura romana. Los soldados trajeron consigo el latín, religiones como el mitraísmo y las costumbres propias del imperio. Muchos de ellos recibieron lotes de tierras como pago a sus servicios. Emérita Augusta, por ejemplo, fue creada para asentar a los veteranos de las guerras cántabras, mientras que ciudades como León crecieron en torno a campamentos militares. Las legiones usaron al principio a los nativos como tropas auxiliares, pero con el tiempo los hispanos fueron mercenarios del imperio en igualdad de condiciones. La mayoría de las ciudades españolas actuales fueron fundadas por soldados romanos. Durante la Pax Augusta, los pequeños asentamientos se convirtieron rápidamente en urbes de intensa actividad económica, grandes infraestructuras y cultura floreciente.
La grandeza de las mismas fascinaba a sus visitantes tanto antes como ahora. Respecto a la administración territorial, hay que señalar que sufrió varios cambios a lo largo de los siglos. Octavio Augusto entendió que la división en ulterior y citerior era poco operativa, así que creó las divisiones de Tarraconense, Bética y Lusitania. Diocleciano, en el siglo III después de Cristo, o sea casi al final, dividió en tres a Tarraconense, a las que se añadieron Galaecia y Cartaginensis, mientras que en el siglo IV Balearia se desgajó de esta última. Todas ellas estaban divididas en los conventos jurídicos, mientras que sus ciudades principales actuaban de capital. Y ahora, por orden, las capitales: Tarraco, Córdoba, Emérita Augusta, Astúrica Augusta y Cartago Nova. Bien, como veis, vamos a señalar las instituciones del Imperio Romano en España, o sea, las cosas que nos piden para entender cómo se transforman los territorios previos en Roma, o sea, el proceso de romanización. El ejército, las ciudades y la administración territorial nos han ocupado en este párrafo. Muy sencillico todo, como veis. El mitraísmo, recordad que es esa religión específica romana de los soldados. Y si os es más sencillo, podéis citar las ciudades con su nombre español. Evidentemente pierde un poquito de calidad. Emérita Augusta es Mérida. Las provincias no sé cómo las podíamos traducir, pero bueno, las podéis españolizar si queréis. Galaecia, si la queréis poner con una sola L, o Cartaginensis y la H, por ejemplo. Y a la hora de hablar de las ciudades podéis decir Tarragona, Córdoba, Mérida, Astorga y Cartagena. Bien, seguimos con el siguiente párrafo. El derecho de ciudadanía aportaba privilegios políticos, votar o ser votado para cargos públicos, jurídicos, desde el derecho a no ser torturado hasta apelar al emperador, y económicos, derecho a comerciar o a pedir préstamos. Los cargos políticos y los funcionarios más importantes, sin embargo, venían casi siempre de las familias patricias de Roma y no de los colonos, y además no era fácil convertirse en ciudadano. Aunque Julio César concedió la ciudadanía a municipios enteros como Itálica, más adelante fue necesario acreditar un servicio importante a Roma para obtenerla. El edicto del emperador Caracalla de 2212 a.C. convirtió por fin en ciudadanos a todos los hombres libres del imperio. Bueno, aquí le hemos dedicado un párrafo porque es una de las cosas más importantes del proceso de romanización, que es cómo se convierte uno en ciudadano, ¿vale? Las características que tiene, etcétera. Cuando hablamos de las familias patricias romanas, son las familias nobles y más poderosas que viven en Roma. Y los colonos, evidentemente, son los habitantes de Hispania de esa época, ¿vale? Bien, hablamos de Julio César dándole la ciudadanía romana a municipios enteros como Itálica, que está en Sevilla, y luego este hecho tan importante que hay que citar sí o sí, que es el emperador Caracalla de 212 a.C., dando la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, que sabéis que va a ser una de las razones por las que el imperio va a estar en crisis después, que ya no hay esclavos porque muchos de ellos han conseguido la ciudadanía o se han convertido en libertos. Bien, vamos a leer el siguiente párrafo. Con respecto a la vertebración del territorio, los 10.000 kilómetros de calzadas romanas fueron inicialmente pensados para el paso de las legiones, pero permitieron abastecer copiosamente a la metrópoli y también cierto comercio interior. Las vías principales fueron la Augusta, también llamada Arculia, que llegaba hasta el valle del Guadalquivir, y la de la Plata, que unía Gadir con Emérita y Astúrica. Bueno, las calzadas romanas, la más importante la Augusta, y los nombres de las ciudades pues son Cádiz, Mérida y Astorga. Bueno, seguimos leyendo. Por último hablaremos de la cultura romana y de su fuerza unificadora. Con la excepción del euskera, el latín desplazó a los dialectos prehispanos, pues era la lengua del ejército, de la religión, del derecho y del teatro. Permitió que todos los ciudadanos del imperio compartieran un universo vital, que además les diferenciaba de aquellos que balbuceaban idiomas incomprensibles, los bárbaros. En cuanto al derecho romano, vertebró la vida administrativa de toda Hispania, sustituyendo a los derechos consuetudinarios de costumbres. Su brillante estructura pervivió en los códigos medievales y aún hoy es estudiado en las universidades. Por último, el variado y relativamente tolerante politeísmo romano permitió que algunas religiones prehispanas sobrevivieran.
La condición era que no entraran en conflicto con el culto al emperador que había instaurado Augusto y que, como sabemos, fue una de las principales causas de la persecución del cristianismo. Bueno, 3 puntos en este párrafo. Como veis, no he separado por párrafos cada una de las instituciones porque si no serían demasiados párrafos. ¿Vale? Aquí tenéis 3 cosas diferentes en el mismo párrafo. El latín, salvo el euskera, toda España habla latín, toda Hispania, perdón. El derecho romano, que lo vamos a ver como esa influencia en los códigos medievales, lo vamos a ver en el tema 3, con el libro de las leyes de Alfonso X. Y el politeísmo, ¿eh? Y ahí hacemos una referencia a cómo los cristianos se van a negar a rendirle culto al emperador y va a ser uno de los motivos por los que el imperio los persigue. Bueno, vamos con la conclusión ya. Hispania es un hito en nuestra historia porque supuso la primera unificación del territorio peninsular. Podemos constatar el triunfo de la romanización en 3 niveles. Social. Todos los sistemas anteriores desaparecieron. Hispania se convirtió en Roma al asumir también su estructura social. Las nuevas clases sociales serían ciudadanos, hombres libres, libertos y esclavos, cada uno con su situación jurídica. Económico. Hispania fue una de las colonias más valiosas de Roma. Tenía grandes campos de trigo y las primitivas huertas del Levante. Tenía la explotación ganadera de las cuencas del Duero y del Guadalquivir, y las valiosas minas como Cartagena, Las Médulas o Sierra Morena. Abasteció de materias primas a la metrópoli, pero hubo también una importante industria hispana: aceite, esparto, sarsagarum y salazones, armas, lana de oveja, aunque la mayoría de los productos manufacturados venían de Roma. Cultural. La península se romanizó hasta el punto de que grandes figuras de la historia triunfal romana nacieron en nuestro territorio. El filósofo Séneca, el geógrafo Pomponio Mela, el historiador Lucano, el poeta Marcial y hasta grandes emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio. Bueno, en la conclusión de este tema tan sencillico hemos hecho un resumen de las consecuencias de la romanización en el punto de vista social, económico y cultural. ¿Vale? Mi consejo es que no simplifiquéis nada, ¿vale? Este tema es muy sencillo, es al contrario, tenéis que darle ese puntico de datos que además os puede ayudar para las preguntas cortas. Por ejemplo, pueden preguntar, un clásico de las preguntas cortas puede ser: cita a un emperador que naciera en Hispania, ¿vale? Cualquiera de esos 3, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo a todos.